Hola a todos y bienvenidos a No Mames Alemania, un canal dirigido a todos ustedes que quieren ir a trabajar, estudiar y vivir en Alemania. El día de hoy nos encontramos con mi nueva amiga que se llama Cristina. Y ella es de Colombia. Sí, es como las modelos, ¿no? Colombia. Pero no soy modelo. Exacto. Y bueno, pues ella se dedica a... Soy psicóloga. Sí, una psicóloga colombiana que trabaja aquí en Alemania. Y el día de hoy tenemos 9 preguntas súper interesantes que les van a ayudar, la verdad, pues con muchos temas acerca de psicología, terapia. Y bueno, pues está increíble la entrevista, va a quedar increíble el video. Pero bueno, pues, iniciamos, ¿no? Al final del video deben de quedarse porque la pregunta número 9 es súper interesante y habla de, bueno, ¿existe alguna agencia, algún número o alguna asociación que se dedique a ayudar a personas que tengan alguna depresión, algún caso de suicidio? O bueno, ¿qué hago en un caso de emergencia si necesito ayuda psicológica o terapéutica o psiquiatra? ¿Sí? Bueno, pues todo eso ella nos lo va a comentar. Además, ella trabaja en una asociación y bueno, ella ayuda a mujeres hispanohablantes aquí en Alemania. Entonces, el último punto es el más importante y les va a encantar este video. Pues iniciamos con la primera pregunta y dice, ¿cuáles son las razones más importantes por las que nosotros como extranjeros acudimos aquí al psicólogo? Bueno, desde mi experiencia como psicóloga clínica y trabajando ya varios años con migrantes, puedo decir que son varias las razones o las causas por las cuales una persona acude al psicólogo. Hay que tener en cuenta primero cuál fue el motivo para emigrar, ¿no? Hay personas que tienen un motivo de migración forzosa por temas de violencia, inseguridad o sí con sus familias. Hay otros que emigran completamente solos por temas de estudio, temas de amor, temas de trabajo. Entonces es muy importante primero saber esas causas, por qué se generó esa migración. También qué tipo de duelo migratorio se está viviendo o está viviendo esa persona, si es un duelo permanente, si es un duelo parcial, si es un duelo recurrente. Entonces eso también es súper importante para determinar en qué proceso se encuentra la persona y por qué está acudiendo al psicólogo. No sé si existe un formulario, ¿sí? O sea, no hay como un formulario como llegas y no, pues es que mi duelo es así y yo llegué por tal razón, o ustedes lo identifican, obviamente, ¿no? Normalmente la persona que solicita ayuda, en este caso asiste a terapia o busca un psicólogo, es quien lo identifica, ¿no? Algunas veces puede que la persona no lo reconozca como tal y tenga amigos o personas cercanas que le digan, oye, creo que tú necesitas ayuda, también puede ocurrir, pero no es lo normal que un psicólogo busque a la persona como tal, es más la persona que busca al psicólogo. Sí, claro, normalmente. Sí. Y bueno, lo ideal sería, o lo ideal es cuando la persona reconoce que realmente necesita ayuda, porque dar ese paso no es fácil, ese paso de reconocimiento y conciencia de decir, sí, realmente necesito ayuda, necesito terapia, busco un psicólogo y lo voy a hacer. Ese paso es fundamental, pero otras personas, lo que te digo, llegan porque algunas familiares o conocidos les dicen, oye, creo que deberías ir a un psicólogo, necesitas terapia, necesitas ayuda. Entonces, así como que tengamos un formulario como tal, no. Llega la persona, tú le preguntas realmente por qué viniste, qué necesitas, cuáles son las condiciones en las que estás. Bueno, vale la pena aclarar que el duelo migratorio es un proceso, el duelo como tal es un proceso de pérdida, ¿no? Eso es lo que significa duelo, pero migratorio en este caso es porque se está dejando un país, una cultura, muchas veces un idioma, la familia, amigos, el estatus social también, todo esto, o sea, son muchas cosas, es un duelo múltiple. Y bueno, esto es como lo que se define como duelo migratorio, porque muchas personas no lo conceptualizan todavía, ¿no? No sé si tengas alguna pregunta sobre eso. Sí, es que no, y tiene razón, o sea, porque yo llevo ya casi 6 años aquí y sí he vivido como casi una montaña rusa de sentimientos y de pensamientos como reencontrados, ¿sí? Al principio es como que súper emocionante, un país nuevo, todo así, la verdad es que ni te acuerdas de lo que dejaste allá en tu país, en este caso en México, y luego te llega este choque donde pues realmente extrañas todo, o sea, todo te recuerda a México, todo te recuerda a tu familia, y quieres regresar lo más pronto posible para ir a visitarlos. Y pues realmente es una montaña rusa de sentimientos y a veces estás muy feliz, a veces estás triste, pero sin darme cuenta yo creo que también, o sea, los fui confrontando de manera personal y privada,
realmente no... Bueno, yo no acudí a un psicólogo para checar este tema del duelo migratorio, ni siquiera sabía que se llamaba así, súper interesante. Sí. Y sí, hoy hubiera sido tal vez más sencillo sobrellevar todos estos sentimientos, todos estos pensamientos, si hubiera acudido al psicólogo con estos temas. Sí, es verdad, pero ese proceso que tú dices que llevaste, normalmente es un proceso que se lleva a cabo en ese duelo migratorio, porque al inicio cuando la persona llega a un lugar nuevo, desconocido pero nuevo, puede que las cosas sean emocionantes, ¿no? Tú dices, Sí. voy a probar esta nueva comida, voy a conocer este lugar, voy a tomar fotos acá, videos allá. Así sea por una causa forzosa, pues de todas formas la persona está en un ambiente nuevo y pues hay curiosidad, ¿no? Y esa curiosidad pues genera emoción y de alguna manera, sí, no se ve como a futuro, sino el momento. Entonces ese proceso normalmente es así, no siempre, pero es algo fundamental en el proceso del duelo migratorio. Ya cuando la persona realmente, digamos, pasa el tiempo y tiene que enfrentarse al aprendizaje de un nuevo idioma, a la adaptación e integración a la nueva cultura, a las nuevas leyes también, a la burocracia, sobre todo, por ejemplo, aquí en Alemania, ahí es cuando la persona empieza a reconocer y dice, oye, esto no es solamente un viaje, esto no es solamente... Claro. Sí, y ahí es cuando la persona confronta y viene ese choque cultural y dices, wow, ¿por qué estoy acá? ¿Qué hago acá? Quiero regresar, ¿qué puedo hacer? Entonces, por eso es que tú dices que es como una montaña, sube y baja. No sé tú, pero yo regreso a México una vez al año de a fuerzas. O sea, no sé tú a Colombia cada cuánto vas, pero yo tengo que ir a México, tengo mi lista de comida que tengo que ir a comer, o sea, cuando estoy allá, las cosas que tengo que hacer, o sea, lo voy planeando casi todo el año, pero forzosamente una vez al año tengo que ir. La verdad lo sigo extrañando muchísimo y después de 6 años tengo conocidos que llevan aquí 15, 20 años y siguen así, o sea, cada año tienen que regresar a su país porque pues, extraña, ¿no? Sí, y eso es parte importante también, generar esa conexión, no perder esa conexión. Si algunas personas no pueden como tal regresar físicamente, o sea, viajar. Espiritualmente. Sí, a través de los pensamientos, sí. Pero es súper importante tener esa conexión de alguna manera si eso te hace sentir feliz, ¿no? Claro. Y mejor. Entonces eso es lo que se considera como el duelo parcial, que tú estás viviendo ese proceso, pero también tienes la posibilidad de alguna manera de regresar o de reconectarte con esa raíz, con ese origen, con esa familia, con esa cultura. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas personas han tenido que emigrar y no tienen la posibilidad de reconectarse, no tienen la posibilidad de regresar a sus países de origen, sobre todo, por ejemplo, por temas de guerra o violencia. Sí. Entonces ahí es cuando realmente viene un duelo mucho más profundo, ya no sería un duelo parcial, ya sería un duelo permanente. Sí. Y ahí ya las causas y las estrategias y los recursos psicológicos para llevar a cabo ese proceso terapéutico son muy diferentes. Sí, yo creo que en esos casos sí sería mucho mejor ir al psicólogo pues para realmente tener ese apoyo y realmente poder sobrellevarlo de la manera correcta todo este asunto, ¿no? Sí. Bueno, pues esta fue la primera pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. La segunda pregunta es, bueno, ahorita un poquito más personal hacia ella. ¿Y qué tipo de pacientes tienes tú? Bueno, actualmente trabajo con una organización alemana, o sea, mi trabajo principal es con una organización alemana de ayuda social. Estoy trabajando con adolescentes desde los 13 a los 18 años. Trabajo con personas o pacientes, son alemanes, pero también estoy trabajando con refugiados actualmente de diferentes países, sobre todo que han venido por temas de que en sus países están en conflicto, en zona de guerra. Entonces estoy trabajando con personas de Ucrania, de Siria, Afganistán y todos estos países que están en ese tipo de conflictos ahorita. Okay. Entonces si eres refugiado, puedes contactar a ella para ayuda psicológica. También, y bueno, también he trabajado bastante con pacientes alemanes con temas de adicción a alcohol, drogas y... Así nos conocimos. Sí. No, es cierto. No, pero casi. Y bueno, eso ha sido como mi trabajo acá en Alemania, porque pues en Colombia trabajaba con diferente población, pero creo que les interesa más el tema actual de Alemania, ¿no? Está bien, o sea, pero tiene experiencia con todo tipo de gente, ¿eh? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. La tercera pregunta ¿es fácil convertirse en psicólogo, psicóloga o psicólogue
en Alemania, para que ser inclusivos, claro. Ok. Entonces, Esa pregunta es súper fuerte, súper importante. Bueno, todas las preguntas son importantes, pero esa pregunta me ha tocado muy en el fondo. ¿Por qué? Porque no es fácil. O sea, si quieren saberlo, no es fácil. Personalmente, no puedo decir que he llorado todo el tiempo, pero han sido momentos muy fuertes, muy difíciles, sobre todo por el aprendizaje del idioma. Porque si bien es cierto que yo vine a estudiar acá mi maestría, estudié en inglés y no tenía conocimientos del alemán. Y realmente nadie me dijo esto al inicio, nadie me dijo, mira, si tú vas a querer trabajar como psicóloga o por lo menos en el área de salud en Alemania, necesariamente vas a tener que tener un buen nivel de alemán. Eso es algo que lo supe ya cuando terminé de estudiar, terminé mi maestría y empecé a buscar trabajo. Y me di cuenta que realmente necesitaba tener un buen nivel de alemán. Entonces ahí es donde vino ese choque y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Solo aprender, pero no ha sido fácil el proceso. Aparte del tema burocrático, o sea, los documentos, los certificados, las aprobaciones que debes tener por parte del gobierno alemán para poder trabajar acá. Eso también es súper importante. Yo les puedo decir a nivel personal, bueno, yo terminé mi maestría en una universidad alemana. Por esta razón mi título quedó reconocido, que es lo que nosotros en alemán llamamos el Anerkennung, quedó reconocido ya legalmente acá. la homologación. Sí, la homologación. En otros casos hay personas que se han graduado en sus países de origen y tienen que iniciar ese proceso de homologación acá, y pues es un proceso bastante, sí, no es fácil, lo que ya les decía, el idioma alemán, aparte evidenciar o certificar que realmente la universidad ha contado con ese currículum de materias que sean homologables acá, o sea, todo eso es un tema bastante complejo. Pero en mi caso, listo, quedó reconocido el título, pero para poder ser psicóloga clínica como tal, que fue lo que yo estudié, de todas maneras necesito tener un Zulassung. Un Zulassung es como una aprobación que el gobierno te da, y para ello tú debes contar con unos requisitos mínimos. Es un examen, ¿no? Sí, entre ellos está la presentación y aprobación de un examen del conocimiento del área específica como tal en la que vas a trabajar, porque en Alemania también son muy específicos en cada área de trabajo y de estudio. Si tú estudiaste específicamente algo, en eso específicamente tienes que trabajar. Entonces, eso es súper importante. ¿Y qué nivel de alemán piden? Normalmente en áreas de salud y más en psicología clínica te piden por lo menos el C1 certificado. O sea, un C1 significa que dominas el idioma realmente. O sea, sí, casi nativo. Sí, no, y hay veces que ni siquiera los alemanes llegan a tener este nivel, o sea, porque realmente es complicado. Es muy complicado. Yo, digamos que no puedo decir que he contado con suerte, pero de alguna manera aprendí alemán más por la práctica, ¿no? Escuchando, repitiendo conversaciones y todo el día interactuando con las personas. Así fue que yo aprendí alemán, no tanto escribiendo y en clases de gramática como otras personas aprenden. Entonces, a mí me aceptaron en mi trabajo actual sin pedirme un certificado escrito, que eso normalmente no ocurre. Para ello, no sé si se acuerdan, hicimos un vídeo acerca de todo el aprendizaje de alemán, trabajando en alemán. Voy a ponerlo también en la descripción, porque ahí hablamos exactamente de los certificados de idiomas para los trabajos. Es cierto, en el área de salud sí piden un nivel mucho más alto, pero hay otros empleos, no se desanimen a venir a trabajar aquí, hay otros empleos donde realmente el idioma no es un requerimiento, o sea, no va a ser un obstáculo y van a poder trabajar en Alemania sin el idioma. Obviamente es mejor si hablas el alemán. Claro. Y en el caso de psicología o de medicina, sí, el alemán es súper importante. Sí. Solo para aclarar que sí es necesario en áreas de salud. Sin embargo, por lo menos a mí nunca me pidieron ese certificado escrito como tal, pero tenía las competencias. Sí, cuando haces la entrevista, escuchas que tú hablas alemán. Y que entiendes, exacto. Sí, me dicen tú puedes mejorar, pero tú entiendes y te entendemos. Por esa razón también me aceptaron así. Y sin embargo, yo después seguí estudiando la parte de gramática, tengo mis certificados ahora, pero mucho tiempo después de que empecé a trabajar. Y además pues, les gustaba con el acento colombiano, aquí ella les con el acento colombo-alemán. Les trajo unas arepas allá para la entrevista y dijo, muy bien. Más o menos fue así, pero... Ok, muy bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 4 es, ¿los refugiados tienen por obligación que ir al psicólogo? O sea, obviamente sufrieron un trauma, como ya lo comentamos, están saliendo de su país, donde hay guerra y todo esto, vienen aquí a Alemania para que se integren mejor en la sociedad. ¿Están obligados
a ir al psicólogo? Pues digamos que no solo los refugiados, sino las personas en general, ninguna persona está obligada a hacer algo que no quiera, ¿sí? O sea, partiendo de eso. Bueno, Ajá, sí. en Alemania sí, a veces nos obligan a hacer cosas que no queremos, pero bueno, ese es otro tema. Pero sería lo ideal, por lo menos si una persona viene de una atmósfera de conflicto, de un evento postraumático, y más un adolescente que no tiene su familia acá, que es menor de edad, por ejemplo, que no se ha desarrollado emocionalmente y esa madurez que podría tener un adulto o un adulto mayor. En este caso yo diría sí sería muy bueno que puedan ir al psicólogo. No es que el gobierno como tal les exija que tienen que ir o los obligue. Pero los apoya bastante, ¿no? Sí, los apoya bastante con todo el proceso terapéutico, que también con diferentes, por ejemplo, cursos o cosas que ellos quieran hacer para desarrollar habilidades y hobbies y todo lo demás. Pero que sea como que los presionen como tal, no, porque Alemania respeta muchísimo la posibilidad de que cada persona decida qué es lo que quiere hacer. Eso es algo muy clave acá en Alemania. Pero también me comentabas hace rato, bueno, estábamos hablando obviamente acerca del tema, de que si estas personas asisten a terapia, el gobierno los apoya también económicamente porque asistieron a la terapia como si fuese su trabajo. Ah, sí, yo he trabajado no solo con refugiados, sino también con alemanes, con las personas que tenían estas adicciones. Hay como una estructura en la cual se busca integrar a la persona a la vida cotidiana de alguna manera, digamos en este caso porque tienen adicciones, entonces volver a esa reintegración o readaptación y estructuración de su día a día, ¿no? En esa estructuración, ¿qué se hacía con ellos? Ellos venían a nuestra terapia, ya fuera por la mañana, por la tarde, y nosotros teníamos una lista de asistencia como si fuera un trabajo, ¿no? Y ese trabajo también era remunerado. El gobierno en este caso les daba un apoyo económico, no era un salario súper alto, pero algo representativo, algo significativo, y que los motivara a ellos de alguna manera a asistir a esa terapia, como si fuera trabajo, ¿no? Y en esa terapia también, por ejemplo, los pacientes podían trabajar con diferentes materiales y conceptos y hacer diferentes productos, por ejemplo, y después nosotros los podíamos vender en diferentes bazares. Ah, ustedes vendían los que hacían ellos. Sí, no nosotros los terapeutas, pero la organización como tal, no para lucrarnos como tal, sino para que eso también viniera para compra de materiales para ellos. Y así nació Avon y Mary Kay y toda la venta por catálogo a través de ellos. No me malinterpretes, pero es como una forma de volver a comprar materiales y recursos que ellos necesiten físicamente, y también que ellos vean, no solamente por el tema económico, sino que ellos vean que esos productos o lo que ellos han hecho es valorado por otras personas, ¿sí? Claro que sí. O sea, es bonito. Bueno, no sé tú cómo lo veas, pero pacientes que hayan hecho algo, por ejemplo, decoración para Navidad, y alguien lo compre y diga, ay, qué producto más lindo. Nosotros llevábamos a los pacientes a los bazares y ellos decían, se sentían muy bien en ver cómo otras personas valoraban su trabajo y se sentían motivados a seguir trabajando cada día. En América Latina habrá algo así, donde asisten a terapia y entonces el gobierno les da una remuneración por que vayan a terapia. Yo no sé. Pues yo en lo que trabajé en mi país nunca vi este caso. Creo que en México tampoco. No sé si en México. No sé. Digo, si saben de esto, lo pueden dejar en los comentarios, por favor. La verdad es que yo sepa, en México nadie te va a pagar por ir a terapia. Por el contrario, tú tienes que pagar por ir a la terapia. Pero sería interesante saber si hay algún programa en Latinoamérica sobre esto, porque a mí en verdad el concepto me pareció súper interesante acá. Sí. O sea, yo sé que en México, por ejemplo, en las cárceles, a los reclusos, sí hay veces que hay como que programas donde hacen manualidades y después las venden, también pues para apoyar, ¿no? Pero no sé, o sea, el tema de terapia y psicología, yo creo que esto es ajeno a Latinoamérica. Sí, habría que averiguar, pero sería algo muy interesante para implementar también. Entonces, si saben que si hay en su país, lo escriben en los comentarios. Sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 5 es las diferencias entre la psicología en Latinoamérica, en su caso Colombia, y Alemania. ¿Cuáles serían? ¿Cuál es la diferencia más relevante que tú has vivido? Wow, esta pregunta es bastante amplia, pero súper interesante. Primero, bueno, partiendo que la psicología como tal es la ciencia que estudia el comportamiento humano, las relaciones, emociones, sentimientos, ¿no?
Pero aquí lo importante es el ser humano como tal, no la psicología. Entonces, partiendo de que cada ser humano es muy diferente, y aparte de esto, hay factores ambientales, culturales, sociales que influyen también en los comportamientos de las personas, ¿no? Entonces, partiendo de esto, pues venimos de una cultura latinoamericana donde inclusive cada país es muy diferente. México es muy diferente a Colombia, Venezuela, Brasil, ¿sí? Entonces, es bastante amplio el tema. O sea, aquí hay que tener en cuenta esos antecedentes sociales, culturales, esa identidad que la persona ha construido como tal, el idioma también, las costumbres, o sea, todo esto influye. Pero digamos que a nivel personal en mi trabajo, pues sí he tenido algunos como choques, digamos, culturales trabajando como psicóloga acá. Y ahora que me preguntas, recuerdo, por ejemplo, uno de ellos que precisamente fue cuando trabajé con personas con adicciones. Recuerdo mucho que en la entrevista de trabajo mi jefe me decía, bueno, las personas vienen a terapia, ya sea por la mañana, por la tarde, pero muchas veces ellos pueden regresar, porque ellos vivían ahí en el lugar donde hacíamos las terapias, ¿no? Pero ellos podían salir a la calle normalmente y él me decía, ellos pueden, o ellos algunas veces siguen consumiendo el alcohol, droga o cigarrillo, normal. Para mí eso fue realmente un shock, porque yo le dije a él, ¿cómo es posible que las personas vengan a la terapia pero luego puedan estar consumiendo alcohol, droga o cigarrillo como si nada? Y él me decía, no, es que no entiendo tu pregunta. Y yo le decía, no, es que no entiendo cómo funciona en Alemania esto. Claro, después de analizar, yo le expliqué, no, lo que pasa que en Colombia, normalmente cuando una persona sea adolescente, adulto o niño, lo que sea, está en un proceso de, digamos, de dejar esa adicción o de, sí, de alguna manera, rehabilitación, sí, se lleva a un lugar que se llama centro de rehabilitación, normalmente. Sí, creo. No sé en México cómo se llama. Sí, está bien. Y esa persona normalmente está interna en esos lugares. Algunos sí que pueden ir ambulantes, ¿no? Van un día por la mañana y salen por la tarde, como ambulatorio. Cuando son casos menos fuertes. Sí, menos fuertes, pero cuando son casos muy extremos, normalmente la persona está interna en clínicas de adicción o algo así. Y normalmente en Colombia, no sé en México, pero en Colombia normalmente la persona no puede consumir absolutamente ninguna sustancia. No, pero la idea es que se limpie. Que sí, se aleja de todo este ambiente y de toda esta atmósfera de consumo, ¿no? Inclusive muchos ni siquiera pueden salir del lugar sin un permiso especial o si hay algún familiar que vaya y los saque y los lleve. Pero aquí no, porque acá lo que pasa es que según la Constitución alemana, uno de los principios básicos, y eso lo he aprendido muchísimo estando en Alemania, es el poder de elección personal de cada ser humano. Si la persona decide que quiere consumir, nadie le puede imponer lo contrario. Así estés en un centro de rehabilitación, así estés en, como se llame, en un lugar, nadie te puede decir, no lo puedes hacer. Y eso me lo explicaba mi jefe en la entrevista de trabajo. Me decía, es que cada persona es la que el que tiene que decidir. Nadie puede imponerle a nadie. Entonces para mí eso fue súper interesante. Sí, claro, lo empecé a comparar y dije, wow, completamente diferente a Latinoamérica, porque ahí de alguna manera en Latinoamérica se está imponiendo. O sea, en Colombia los encierran. Y aquí, híjole, es que no sé, imagínate, es como ir a Alcohólicos Anónimos con tu botella de alcohol en la mano. Algo así, porque por lo menos, bueno, no Alcohólicos Anónimos, digamos que ellos no... O sea, van y vienen a esos grupos, no viven ahí en los lugares, o bueno, de pronto algunos. Pero tú nunca ves a un alcohólico anónimo o en alguna de esas instituciones la persona con su botella o con sus cigarrillos y vengo a terapia. Pero aquí yo sí los veía, o sea, los veía en la terapia y en el break de la terapia estaban fumando. Obviamente que si tenían niveles altos, bueno, acá se llama promile, que son como, no me acuerdo en español cómo se llama, los niveles que se miden de alcohol. Bueno, los niveles que se miden, que acá se llaman promile, si están elevados de un nivel que es el reglamentario, tú le dices, no puedes venir a terapia, porque nosotros normalmente les hacíamos la prueba de alcoholemia antes de iniciar terapia por la mañana. Ok, con la máquina de los policías. Sí, de soplar y eso, sí. Experiencia. Siempre le hacíamos eso. Si la persona sobrepasaba el límite, tú llevabas un registro y decías, esta persona tiene hoy promile, y llamabas al Kranken
estación, que es como la estación de enfermería, y notificabas que la persona tenía promile y que no podía asistir a terapia, ellos enviaban el informe. Y cuando completaban varios días con esa promile, envían el informe a la organización del gobierno, y la organización del gobierno le dice, mira, ya no puedes estar en ese lugar, te tenemos que remitir a un lugar más fuerte, más profundo, un poco con más restricciones. Claro, claro. Pero, ¿sabes qué? A mí se me hace que la frase la mexicana, no sé si también en Colombia, es que eres alcohólico anónimo o borracho conocido. Entonces, tal vez nació de aquí, porque en América Latina somos alcohólicos anónimos, y aquí en Alemania, como pueden salir y pues todos modos siguen así conviviendo, serían los alcohólicos reconocidos. Podría ser, no sé de dónde salió el término, pero ya que ahora lo dices, tal vez. Bueno, entonces si vas a terapia aquí, puedes seguir saliendo, puedes seguir teniendo esas adicciones, es la verdad muy raro, tienes razón. Entonces, no sé, sí. Una diferencia muy grande, pero si quieres vamos a la siguiente pregunta. Sí. La pregunta número 6 habla de la psicología preventiva. Es un tema también, es muy general, hay muchas variantes, pero la verdad es una pregunta muy interesante que en este caso yo le quise hacer aquí a nuestra nueva amiga. Y es, hagamos de cuenta que una persona no tiene ningún problema, es completamente sano, pero de todos modos con la psicología preventiva, ¿cada cuánto debería de asistir esta persona al psicólogo? Pues de manera de la que se cuide de que en el futuro no le pase algún problema, o bueno, pues que siga sano de manera mental, ¿no? Sí. Pues este tema digamos que es súper importante y es un concepto que realmente no se tiene en cuenta muy fácil. Muchas personas, o la mayoría de las personas, van a una terapia, buscan un psicólogo o terapeuta cuando tienen algún problema, ¿no? Cuando sienten que necesitan ayuda, o inclusive lo que te decía, muchas veces ni lo reconocen, la misma persona no lo reconoce, sino que otras personas cercanas les dicen, ¿no? Mira, sí, deberías buscar ayuda o buscar un terapeuta. ¿Tienes pedos mentales? Sí. Bueno, sí. Entonces, no es muy común, o sea, siendo honesta contigo, que una persona acuda a una terapia o a un psicólogo como forma preventiva. Es más común en verlo en situaciones físicas, ¿no? Sí, o sea, vas al nutriólogo, vas al dentista, sí, cardiología, o para que te revisen los huesos, bueno, todo eso porque tú sabes que a futuro algo se va a generar también por la edad y todo lo demás. Pero a nivel de psicología, si tú te pones a pensar, no sé si tú has pensado alguna vez como, no, mira, yo estoy bien hoy aquí, no tengo ningún problema, pero no tengo nada que hacer, entonces tal vez voy a ir al psicólogo a ver si me puede ayudar a prevenir algo a futuro que no sé qué es, o sea, no sé, pero puede que pase. ¿O tú qué has pensado? O sea, bueno, yo en mi caso fue completamente diferente. Mis padres, la verdad, siempre me apoyaban mucho. Y yo desde niño asistía al psicólogo, yo creo que una vez por semana, durante muchos años, para apoyar a un correcto crecimiento, ¿sí? Y pues realmente empezar desde niño, o sea, con juegos y luego pues con test, preguntas, nada más con terapia hablando con el psicólogo, para poder enfrentar temas de adolescencia y demás. Y me ayudó muchísimo a tener yo siendo un correcto crecimiento, soy normal, mi madre dice que soy especial. Todas las madres dicen que somos especiales. Pero la mía dice que yo soy especial. Ah, ok. Y sinceramente creo que a mí me apoyó muchísimo, pero sí llegó un punto en el que yo ya dejé de asistir a estas terapias psicológicas de manera pues continua. Mi hermano, por ejemplo, ahorita, y espero que no te enojes de que te esté metiendo el video, él sí sigue yendo y la verdad es que dice, le gusta también hablar con el psicólogo y te apoya muchísimo. Además, yo conozco muchas personas que dicen, es que a mí me encanta ir al psicólogo porque es como todo se habla de mí, yo soy el centro de atención y pues la verdad es que qué bonito ir al psicólogo. Pero no, o sea, la psicología preventiva, así como de, tengo que ir al psicólogo porque cuando tenga 70 años... ya voy a tener pedos mentales y mejor tratarlos desde ahorita. Nunca se me ha ocurrido eso. No es tan común. Eso que tú dices de apoyar los entornos escolares para el desarrollo de habilidades en los niños, en los jóvenes, es un poco más común. Por lo menos en Colombia es bastante común. Sí, en México también. Que cada escuela, o bueno, no cada escuela, pero que muchas escuelas, sobre todo privadas, tengan un psicólogo y apoyen los procesos escolares. También las relaciones de socialización con otros estudiantes, con los profesores y también con los padres de familia, ¿no?
Pero así un adulto como tal, que es lo que te decía, que piense como voy a ir y voy a prevenir, sería lo ideal, porque así como tenemos problemas físicos, también mucho más mentales, ¿no? Todos tenemos algún estado mental que buscamos que sea equilibrado por lo menos por el resto de la vida, ¿no? O que no desmejore de alguna manera, que siempre haya un bienestar y un equilibrio. Entonces esto sería lo ideal para preservar esos procesos, no solamente emocionales, sino también en la parte cognitiva, ¿no? Porque tú sabes que a través del paso de los años la memoria cambia, la concentración, eso también tiene que ver mucho con la psicología, la atención. Que por cierto, en el tema de sí, o sea, la memoria cambia, pero si tú sabías que si hablas más de 3 idiomas, el chance o el riesgo de que tengas Alzheimer baja muchísimo. Realmente, pues obviamente los idiomas están manteniendo tu cerebro así trabajando. Activo. ¿Sí? Entonces, si ya hablas español, inglés, alemán, o sea, ya estás del otro lado y pues realmente es mucho más difícil que te dé este tipo de enfermedades. Sí, yo creo que definitivamente esas estructuras mentales y toda la parte neurológica se abre muchísimo con el aprendizaje de un idioma, y si hablas más de un idioma, yo pienso que por supuesto el cerebro empieza a actuar de una manera muy diferente, y eso pues tiene relación con todo el cuerpo, ¿no? Los neurotransmisores y toda la información que el cerebro envía. Bueno, pero regresando a la psicología preventiva, ¿cuál sería la sugerencia para que las personas vayan a psicología preventiva una vez al año, una vez cada 2 años? ¿Cada cuánto sería bueno? Pues cada persona es muy diferente, ¿no? Pero yo pienso que si por lo menos, no sé, es que no te podría dar una estadística, tiene que ser una vez al año, 2 veces al año, como recomendación 3 veces al año, pero cada vez que la persona sienta la motivación, sienta esa disposición de decir quiero ir, porque eso tiene que nacer, eso no puede ser presionado, porque realmente una terapia presionada no funciona. Se llama tortura. Sí, una persona que llega que porque, por ejemplo, el caso de un adolescente, un joven que el padre o la madre lo llevó, pero esa persona no quiere estar ahí, realmente no funciona, tiene que haber una motivación intrínseca. Entonces eso es súper clave. Si la persona tiene esa motivación de querer preservar sus estados emocionales, desarrollar más habilidades de sociabilización o integración o yo qué sé, concentración, la parte cognitiva, pues que lo haga. O sea, si siente esa motivación, si tiene el tiempo, si tiene la disposición, que lo haga. Entre más frecuente, mucho mejor. Okay. Pensaría yo, sí. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta número 7. Mira, ya está riendo nada del tema. Y es la diferencia entre los pacientes latinos y los pacientes alemanes. O sea, porque existe como estereotipo de que pues, los latinos somos extrovertidos, somos de sangre caliente, somos buena onda, sonreímos, obviamente, aquí ya están riendo. Y los alemanes, pues que son muy serios, que son muy eficientes, que no tienen sentido del humor. Bueno, a ver, estoy hablando del estereotipo, yo sé que no es así, ¿sí? Pero se tiene esa idea, ¿no? O que el alemán es un idioma muy fuerte, que escucha feo. Yo en lo personal no pienso que se escuche feo. Creo que es un idioma bonito, muy lógico. Pero bueno, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre los pacientes latinos y los pacientes alemanes? Wow, es que me ponen unas preguntas acá súper difíciles. Bueno, obviamente que todo está lleno de estereotipos, como tú decías, ¿no? Pero sí hay estadísticas que vale la pena leer y analizar. Y una de las estadísticas, por ejemplo, es que Alemania cuenta con uno de los niveles más altos de depresión. Y eso está comprobado muchísimo más que en Latinoamérica. Y hay muchos factores que influyen, no solamente a nivel social e histórico también, sino el solo hecho del sol. Sí, ahorita, no manches, son las 5 de la tarde y ya está oscureciendo, está cañón. Claro, eso influye así físicamente, biológicamente, que tú no tengas esa luz del sol, esa falta de vitamina D, influye muchísimo en el estado de ánimo de una persona y eso está completamente comprobado. Entonces, yo que he podido y he tenido la posibilidad de trabajar con pacientes también con condiciones de depresión y ansiedad, alemanes, 100% alemanes, porque hice mis prácticas de la universidad en una clínica específicamente con temas de depresión y ansiedad, y todos eran alemanes. Y vi, claro, la diferencia enorme de las causas o las razones por la cual una persona alemana cae en una depresión crónica, por ejemplo,
y en Latinoamérica es muy diferente. Entonces eso me llamaba mucho la atención. A ver, venga, las ¿cuáles son? causas. Sí, sí. Bueno, recuerdo por ejemplo una persona que estaba con una depresión bastante fuerte, bastante crónica, llorando y todo lo demás. Y ella decía en la terapia, no, es que realmente estoy muy mal. Bueno, llevaba mucho tiempo con esta depresión, en terapia estaba. Y yo le preguntaba, bueno, ¿cuáles son? O sea, ¿has identificado las causas, las razones por las cuales? Me decía, realmente que todo está tan perfecto en mi vida, o sea, tengo dinero, no tengo problemas, tengo una casa, tengo todo, que no sé qué hacer. O sea, realmente me siento tan pase aburrida. con su vida. No. Tan aburrida que no tiene sentido. O sea, nada tiene sentido. Para mí eso realmente fue un shock muy fuerte, porque yo venía a trabajar en Colombia con personas que, por ejemplo, físicamente y económicamente no tenían casi nada. O sea, ni comida, muchos vivían en las calles. He trabajado con niños y jóvenes en Colombia que vivían literalmente en la calle, y escuchar a alguien que te diga, no, es que he caído en depresión porque lo tengo todo, digamos, tengo tanto dinero, ya no sé cómo gastarlo, sí, no. Sí, o no tienes ningún problema, digamos, como tal, o sea... Claro, sí, claro. Pero nada te motiva. Entonces yo he podido darme cuenta que por lo menos aquí, trabajando en Alemania, hay una falta grande de motivación y de verle sentido o valorar las cosas, porque todo de alguna manera ha tratado de funcionar bien físicamente. No sé si me hago entender, la estructura alemana... los procesos, todo de alguna manera ha tratado de llevarse a la perfección de alguna manera, y que todo funcione lógicamente y muy bien estructurado, que la gente le pierde el sentido a las cosas. En cambio, por ejemplo, en Latinoamérica, yo que tuve también y pude ver la otra cara de la moneda, cómo las personas generan mayores habilidades de resiliencia, porque tienen que afrontar problemas mucho más fuertes desde su infancia. Sí, claro. Entonces, como que esa resiliencia y esos recursos que la persona tiene que buscar sin tenerlos, sino que los tiene que buscar un poco así forzosamente, no porque quiere, los encuentra, y las personas son mucho más resilientes, por lo menos en lo que yo he podido ver en Latinoamérica, o por lo menos en Colombia, porque han enfrentado situaciones mucho más complejas, mucho más fuertes, situaciones realmente donde han perdido casi todo. Y no me refiero solo al dinero o a la parte económica, también a sus familias, en la violencia, en muchas cosas. Entonces eso es interesante de analizar, los niveles de resiliencia que se tienen en Alemania y cómo influye eso con los diagnósticos de depresión. Entonces tú dirías que es la motivación, la resiliencia, el tema con el sol, la vitamina D. Sí, y... por lo menos hablando de depresión como tal, ¿no? También es las habilidades sociales. Yo creo que también sería mucho eso, porque digo, tú llevas 5 años, llevo 6 años aquí en Alemania, y qué difícil realmente es hacer un grupo de amigos o entrar en un grupo que ya está establecido de amigos alemanes. Tengo muchos amigos latinos, entre latinos es muy muy sencillo, hablas durante unos minutos y ya es tu cuate, ya, venga, ya son amigos. O por lo menos ya se pasaron el número, y claro que quieran salir de nuevo. Y ayer conocí a una persona estábamos jugando juegos de mesa, y ella me invitó a su cumpleaños y me dice, sí, te voy a presentar a mis papás, todo. Wow, oye, qué padre, gracias. Y aquí en Alemania realmente son muy muy cerrados con eso, y digo, híjole, es que realmente eso sí afecta, ¿eh? Sí, también la estructura social, ¿no? Cómo se ha venido desde los tiempos antiguos creando y configurando en Alemania. Entonces sí, eso es súper clave, o sea, todos esos colectivos sociales, cómo se manejan, y realmente las personas, sí me he dado cuenta que en Alemania los que tienen amigos han sido porque han sido amigos de toda la vida. Exacto, de infancia, del kindergarten. De la escuela, todos hicieron su grupo, o son del mismo pueblo y entonces fueron creciendo juntos. Y obviamente nosotros como extranjeros llegamos, es imposible entrar a ese grupo ya, la verdad. Sí, hay casos excepcionales que, por ejemplo, yo tengo amigas alemanas, pero muchos de ellos han viajado a Latinoamérica, han aprendido español, son mucho más abiertos para hacer amigos ya no son así 100% fácilmente. Alemanes. No, creo que no. Pero bueno, eso influye mucho, la parte social, también en los diagnósticos y en la salud mental.
y la diferencia entre Latinoamérica y Alemania. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. A ver, este tema estaba muy interesante y todas las preguntas están muy interesantes, pero no nos podemos seguir tanto. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, la número 8, es ¿cómo sé si debo de ir a un psicólogo o a un psiquiatra o a un filósofo? Sí, porque también eso se puede ir, ¿eh? Bueno, ¿dónde hay filósofos? Yo fui a una escuela, perdón, fui en una clase que estaba en la universidad de ética, si no me equivoco, y hablaban de la diferencia entre estos tres y que los filósofos también pues, son muy relevantes y realmente podrían ayudar mucho a los pacientes o individuos, porque en lugar de que te escuchen y que te guíen para que tú encuentres la respuesta por ti mismo, el filósofo, si no mal recuerdo, él te dice qué es lo que tienes que hacer, él filosofa, ¿sí? Tipo Harry Potter, y entonces te dice, a ver, eso es tu problema, eso es lo que tienes que hacer y esa es la solución. Ah, wow, no lo había escuchado. De hecho, nunca he encontrado un filósofo o alguien que diga, voy a ir a un filósofo porque lo necesito. No, solo en la universidad, como tenías un profesor de filosofía, pero eso es diferente. Pero interesante, nunca lo había escuchado. ¿Pero aquí en Alemania o en México? No, eso fue en México y además presentaron un cuadro que se llamaba La cura de la locura. Estaba súper interesante. La verdad es súper viejo, tendrá cientos de años esa pintura. Donde había una persona loca que estaba sentada en una silla en esta pintura y había 3 personas tratando de curarlo. Primero era un doctor que le estaba abriendo la cabeza para ver dentro del cerebro cuál era el problema anatómico que tenía. A un lado estaba un sacerdote que estaba rezando y tratando de exorcizar a la persona para tratar de sacarle el demonio. Y en la esquina del cuadro estaba un filósofo que estaba pensando acerca de cuáles son los problemas que tiene esta persona y cuáles son las soluciones. Y el cuadro se llama La cura de la locura. ¿No lo conoces? No, creo que había escuchado algo, pero no recuerdo bien, pero súper interesante porque mira cómo juega un papel importante las creencias de cada persona, ¿no? Sí. Bueno, sí, regresamos a la pregunta. Ahora sí, entonces, solamente, ¿cómo sé si tengo que ir al psicólogo o al psiquiatra? Pues es que esta pregunta, la que te decía, es tan abierta y tan compleja. Normalmente la persona identifica que no está bien, que necesita ayuda de alguna manera, que no se siente bien, no se siente confortable con algo, con alguna situación, consigo mismo. Eso es como lo básico que yo te podría decir. Cuando alguien dice, realmente siento que no estoy bien. Pero la persona, cuando no lo reconoce, lo que te digo, otras personas pueden verlo y decir, mira, yo pienso que tú deberías buscar una ayuda. Eso también puede funcionar. Sin embargo, en la psicología preventiva, como hablábamos antes, no necesariamente tiene que una persona estar mal o sentirse mal o decir tengo un problema para ir al psicólogo, sino lo ideal sería que lo hicieran también de manera preventiva. Sí, pero, de nuevo, a ver, yo tengo depresión. ¿Realmente debería de ir al psicólogo o debería de ir al psiquiatra? Es realmente, es que yo no sé, yo sé si tienes estos síndromes, no sé cómo se llaman, perdón, donde por ejemplo el psiquiatra te receta Ritalin ya, o sea llega a cierto punto. La de déficit de atención. Exacto. E hiperactividad. Lo que pasa es que, hay una diferencia grande entre psicólogo y psiquiatra, ¿no? Normalmente cuando ya es un diagnóstico mental mucho más complejo, que normalmente necesita de medicamentos, medicación, eso lo maneja solamente un psiquiatra. Cuando es receta de medicamentos, diagnósticos bastante complejos que ya no se pueden tratar solamente con una terapia de psicología como tal, por ejemplo lo que es esquizofrenias, las alucinaciones son partes también, trastornos bipolares, todo este tipo de trastornos ya son bastante complejos. Y tú ya en una terapia de psicología como tal no puedes tratar a una persona que tenga, por ejemplo, esquizofrenia, porque esa persona va a necesitar una medicación y un psicólogo no puede hacer la prescripción de la medicación. Entonces esa es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, ¿no? Y pues normalmente, digamos que el proceso, no siempre, pero es como el proceso que se lleva normalmente a cabo, es que una persona asiste al psicólogo. En este caso en Alemania sería como el médico de cabecera, luego te remite al psicólogo y el psicólogo es quien te remite al psiquiatra. Ok, entonces va como paso por paso y el psicólogo determinaría si tú necesitas sí o no ir al psiquiatra. Ese es como el proceso normal.
Ah, ok. Aunque puede que alguna persona vaya al psiquiatra como tal, pero eso ya es cuando tiene un diagnóstico bastante complejo, pero eso no ocurre así de la noche a la mañana, eso es un proceso de tiempo, desde la infancia. Entonces, si yo tengo un examen y digo, necesito Ritalin, no puedo ir directo con el psiquiatra. No, normalmente así, hay que tener cuidado con los medicamentos psiquiátricos. Sí, no, esto lo vi en Los Simpsons, no hagan caso de lo que estoy diciendo. Autoformularse y luego tampoco te los van a vender así porque sí, tampoco sobremedicarse, bueno, muchas cosas. Bueno, Leo, este tema salió de las manos. Vamos con la última pregunta. Hemos llegado a la última pregunta, la número 9. ¿Sí? Y habla de, ¿existe algún número de emergencia o existe alguna asociación o algún lugar donde las personas hispanohablantes puedan acudir en caso de algún problema, depresión o pues hasta, no sé, ideas suicidas? Bueno, claro que sí, o sea, claro que sí. Hablando de Alemania, hay bastantes instituciones que brindan asesoría y apoyo a personas hispanohablantes. Algunas son pues del gobierno, ¿no? O sea, son oficiales, como parte del proceso de prevención o preservación de la salud mental. Y con el día a día se van creando mucho más en español, ¿no? O ya para personas hispanohablantes, porque pues más y más van llegando a Alemania. Yo puedo decirles, o sea, hay muchos números, muchas instituciones, no sé si de pronto las podemos colocar en los comentarios del video. Vamos a poner en la descripción links y también número de emergencia para que si tienen algún problema de depresión o algún problema, pues pueden acudir a este número o esta asociación. Igualmente yo también, aprovechando el tema, hago parte de una asociación de mujeres hispanohablantes aquí en la región, en Baden-Württemberg. Estamos ubicados acá en Stuttgart. Y esta asociación está registrada legalmente en Alemania como una Verein, como una asociación sin ánimo de lucro, y nuestra meta es apoyar a todas las personas, no solamente a las mujeres, sino a todas las personas hispanohablantes al proceso migratorio en Alemania, a esa integración en su proceso migratorio en Alemania. Entonces eso es como nuestra meta. Nosotros desarrollamos diferentes seminarios, por ejemplo, relacionados a temas de salud, educación, familia. También algunas veces hacemos colaboración o cooperación con entidades del gobierno alemán y brindamos asesoría y apoyo también en temas, por ejemplo, de violencia doméstica, bueno, muchas Pero cosas. se enfocan más en mujeres hispanohablantes, ¿cierto? Sí, está enfocada directamente a mujeres hispanohablantes, pero obviamente que las mujeres tienen familia, ¿no? Muchas, o sea, tienen un esposo, algunas no, no todas, pero tienen unos hijos, algunas tienen esposo, entonces no podemos como hacer un proceso de apoyo, por ejemplo, a nivel familiar, si solamente vamos a tener en cuenta a la mujer, ¿no? La asociación se llama Mujeres Hispanohablantes de Baden-Württemberg, ahí les vamos a dejar también el link, todo. Sí, las redes sociales, todo. Si necesitan algo, obviamente nos pueden escribir, les voy a dejar también mis redes sociales, todo, nos pueden contactar. Y así como esas entidades, también hay muchas más del gobierno alemán, privadas también, o sea, les podemos dejar los números. ¿Es necesario estar en Alemania para acudir a estas asociaciones? Por ejemplo, una persona en Colombia que quiere mudarse a Alemania, ¿ya puede ponerse en contacto con ustedes estando en Latinoamérica? Sí, claro. De hecho, hemos recibido muchas consultas de personas que están en Latinoamérica, mujeres que, por ejemplo, van a hacer o están haciendo su proceso de reunificación familiar en Alemania o están en ese proceso y nos consultan muchísimo si conocemos entidades que las puedan apoyar a nivel emocional, a nivel, no sé, de temas que tienen siempre muchas preguntas sobre eso. Entonces sí recibimos consultas. Okay. También de personas que han pensado también o que van a llegar a Alemania y quieren también conocer más cómo funcionan los procesos burocráticos acá. También nos preguntan mucho. También pueden ver mi canal de YouTube y así pueden saber cómo funcionan muchas cosas aquí. Sí, entonces claro, sí hay mucho. Ahorita actualmente con el tema de la globalización, las redes sociales, la información es mucho más abierta y profunda más que antes, o sea, como lo que tú haces en el canal. Y además de ofrecer, por ejemplo, todo este apoyo y las terapias y los seminarios,
¿cuentan también con experiencia jurídica? O sea, ¿cuentan con alguna abogada que pueda apoyar a estas personas con los trámites? Sí, nosotros, digamos, como asociación contamos con profesionales de diferentes áreas, en este caso de derecho o la parte jurídica, y ellos algunas brindan su apoyo de manera voluntaria. Normalmente todo lo que hacemos en la asociación es de manera voluntaria y sin ánimo de lucro, ¿no? Pero también hay entidades del gobierno que tienen este tipo de ayudas para personas hispanohablantes. De hecho, yo estoy muy relacionada con este tema porque recibo muchas consultas donde me piden apoyo jurídico, sobre todo en temas familiares y de pareja, y siempre tengo que estar contactando las organizaciones y enviándole a esas personas. Entonces hay bastantes entidades del gobierno alemán, te puedo nombrar, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, es una de ellas. Conozco personas que apoyan y brindan asesoría jurídica para hispanohablantes, o sea, tienen ahí esas personas que trabajan. Por ejemplo, Cáritas, Diaconé, la misma organización donde yo trabajo también. Hay bastantes. Y cada ciudad también tiene sus entidades. Por ejemplo, acá la ciudad de Stuttgart tiene una entidad específicamente para ese tema y brindan asesoría en diferentes idiomas. Ok. Esto de mujeres hispanohablantes, como ya lo platicamos, se enfoca en las mujeres. ¿También existe alguna asociación parecido a esto? Pero, por ejemplo, para el grupo LGBTQ... Disculpe, no me sé todas las letras. Pero ¿para hispanohablantes? Sí. Pues digamos, por ejemplo, yo no es que tenga mucho conocimiento sobre ese tema porque no he trabajado con esta población, pero por ejemplo acá en Stuttgart hay un grupo que se llama Grupo de Feministas Hispanohablantes y ellos manejan y desarrollan muchos seminarios, encuentros y abren espacios de diálogo y discusión y brindan asesoría para ese tipo de comunidad. Entonces también tengo el contacto de esos grupos si necesitan. Pues podemos dejar ahí todos los grupos. Si eres parte del grupo LGBTQ, quién sabe qué más, plus, también vamos a poner en la descripción también el nombre de la asociación que también te puede apoyar si tienes algún problema. Y bueno, pues digo, la idea es apoyarnos aquí entre todos. Sí, claro, lo que necesiten, lo que les digo, nos pueden escribir. Si ya estén en Latinoamérica, quieran venir a Alemania o tengan algún familiar acá también, a veces nos contactan porque quieren ayudar a alguien más también. O si ya están acá igualmente. Sí. Súper bien. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. La verdad también fue un tema muy interesante. Estas 9 preguntas... en algunos casos un poco polémicas y donde nos podemos extender mucho más, pero pues espero que les ayude a cualquiera de ustedes que tenga algún tema, algún problema. Y disculpe, escucha algunos ruidos. Sí, tenemos aquí a Coco al lado y pues estaba roncando. Pero bueno, ya saben, si les gustó, manita arriba, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Pueden también compartir este video con personas que saben que lo necesiten. Y bueno, pues de nuevo les presenté aquí a mi amiga Cristina. Pues nada, agradecerte por la invitación. Realmente me siento muy honrada de poder de alguna manera contribuir con algún granito de arena en cada una de estas personas que nos están viendo. Y pues realmente te felicito por la labor que estás haciendo. O sea, ayudar a las personas que tienen algún interés en venir a Alemania o que ya están acá o que conocen a alguien y los puede ayudar también, me parece súper interesante que dediques de tu tiempo, tu energía para hacer esto. Entonces, cuentas con mi apoyo siempre. Bueno, pues entonces nos vemos en el siguiente video. Un abrazo. Bye. Chao.